Si disfrutas de las narraciones de este canal, por favor, no olvides darnos un like y suscribirte. Todos los días tenemos nuevas narraciones disponibles y si activas la campanita, la plataforma te avisará de cada una. Gracias. Las aventuras de Sherlock Holmes. Las 5 semillas de naranja, de Arthur Conan Doyle. Cuando repaso mis notas y apuntes de los casos de Sherlock Holmes entre los años 1882 y 1890, son tantos los que presentan aspectos extraños e interesantes que no resulta fácil decidir cuáles escoger y cuáles descartar. No obstante, alguno de ellos ya ha recibido publicidad en la prensa y otros no ofrecían campo para las peculiares facultades que mi amigo poseía en tan alto grado, y que estos escritos tienen por objeto ilustrar. Hay también algunos que escaparon a su capacidad analítica y que como narraciones serían principios sin final, y otros solo quedaron resueltos en parte, y su explicación se basa más en conjeturas y suposiciones que en la evidencia lógica absoluta a la que era tan aficionado. Sin embargo, hay uno de estos últimos tan notable en sus detalles y tan sorprendente en sus resultados, que me siento tentado de hacer una breve exposición del mismo, a pesar de que algunos de sus detalles nunca han estado muy claros y probablemente nunca lo estarán. El año 87 nos proporcionó una larga serie de casos de mayor o menor interés, de los cuales conservo notas. Entre los archivados en estos 12 meses he encontrado una crónica de la aventura de la Sala Paradol, de la Sociedad de Mendigos Aficionados, que mantenía un club de lujo en la bóveda subterránea de un almacén de muebles. Los hechos relacionados con la desaparición del velero británico Sophie Anderson. La curiosa aventura de la familia Grice Petersons en la isla de Ufa. Y por último, el caso del envenenamiento de Camberwell. Como se recordará, en este último caso, Sherlock Holmes consiguió, dando toda la cuerda al reloj del muerto, demostrar que le habían dado cuerda 2 horas antes y que, por lo tanto, el difunto se había ido a la cama durante ese intervalo. Una deducción que resultó fundamental para resolver el caso. Es posible que en el futuro acabe de dar forma a todos estos, pero ninguno de ellos presenta características tan sorprendentes como el extraño encadenamiento de circunstancias que me propongo a describir a continuación. Nos encontrábamos en los últimos días de septiembre y las tormentas equinocciales se nos habían echado encima con excepcional violencia. Durante todo el día el viento había aullado y la lluvia había azotado las ventanas, de manera que hasta en el corazón del inmenso y artificial Londres nos veíamos obligados a elevar nuestros pensamientos, desviándolos por un instante de las rutinas de la vida y aceptar la presencia de las grandes fuerzas elementales que rugen al género humano por entre los barrotes de su civilización, como fieras enjauladas. Según avanzaba la tarde, la tormenta se iba haciendo más ruidosa y el viento aullaba y gemía en la chimenea como un niño. Sherlock Holmes estaba sentado melancólicamente a un lado de la chimenea, repasando sus archivos criminales, mientras yo me sentaba al otro lado enfrascado en uno de los hermosos relatos marineros de Clark Russell, hasta que el fragor de la tormenta de fuera pareció fundirse con el texto, y el salpicar de la lluvia se transformó en el batir de las olas. Mi esposa había ido a visitar a una tía suya, y yo volví a hospedarme durante unos días en mis antiguos aposentos de Baker Street. Caramba, dije levantando la mirada hacia mi compañero. ¿Eso ha sido el timbre de la puerta? ¿Quién podrá venir a estas horas? ¿Algún amigo suyo? Exceptuándole a usted, no tengo ninguno, respondió. No soy aficionado a recibir visitas. ¿Un cliente, entonces? Si lo es, se trata de un caso grave. Nadie saldría en un día como este y a estas horas por algo sin importancia. Pero me parece más probable que se trate de una amiga de la casera. Sin embargo, Sherlock Holmes se equivocaba en esta conjetura, porque se oyeron pasos en el pasillo y unos golpes en la puerta. Holmes estiró su largo brazo para apartar de su lado la lámpara y acercarla a la silla vacía en la que se sentaría el recién llegado. «Adelante», dijo. El hombre que entró era joven, de unos 22 años a juzgar por su fachada, bien arreglado y elegantemente vestido, con cierto aire de refinamiento y delicadeza.
El chorreante paraguas que sostenía en la mano y su largo y reluciente impermeable hablaban bien a las claras de la furia temporal que había tenido que afrontar. Miró ansiosamente a su alrededor a la luz de la lámpara y pude observar su rostro pálido y sus ojos abatidos, como los de quien se siente abrumado por una gran inquietud. Le debo una disculpa, dijo alzándose hasta los ojos sus gafas. Espero no interrumpir, me temo que he traído algunos rastros de la tormenta y la lluvia a su acogedora habitación. Deme su impermeable y su paraguas, dijo Holmes. Pueden quedarse aquí en el perchero hasta que se sequen. Veo que viene usted del suroeste. Sí, de Horsham. Esa mezcla de arcilla y yeso que veo en sus punteras es de lo más característico. He venido en busca de consejo. Eso se consigue fácilmente. Y de ayuda. Eso no siempre es tan fácil. He oído hablar de usted, señor Holmes. El mayor Prendergast me contó cómo le salvó usted en el escándalo del club Tankerville. Así, se le acusó injustamente de hacer trampas con las cartas. Me dijo que usted es capaz de resolver cualquier problema. Eso es decir, demasiado. Que jamás le han vencido. Me han vencido 4 veces, 3 hombres y una mujer. ¿Pero qué es eso en comparación con el número de sus éxitos? Es cierto que por lo general he sido afortunado. Entonces lo mismo puede suceder en mi caso. Le ruego que acerque su silla al fuego y me adelante algunos detalles del mismo. No se trata de un caso corriente. Ninguno de los que me llegan lo es. Soy como el último tribunal de apelación. Aún así, me permito dudar, señor, de que en todo el curso de su experiencia haya oído de una cadena de sucesos más misteriosa e inexplicable que la que se ha forjado en mi familia. Me llena usted de interés, dijo Holmes. Le ruego que nos comunique para empezar los hechos principales y luego ya le preguntaré acerca de los detalles que me parezcan más importantes. El joven arrimó la silla y estiró los empapados pies hacia el fuego. Me llamo John Openshaw, dijo. Pero por lo que yo puedo entender, mis propios asuntos tienen poco que ver con este terrible enredo. Se trata de una cuestión hereditaria. Así que para que se haga usted una idea de los hechos, tengo que remontarme al principio de la historia. Debe usted saber que mi abuelo tuvo 2 hijos, mi tío Elías y mi padre Joseph. Mi padre tenía una pequeña industria en Coventry que amplió cuando se inventó la bicicleta. Patentó la llanta irrompible Openshaw y su negocio tuvo tanto éxito que pudo venderlo y retirarse con una posición francamente saneada. Mi tío Elías emigró a los Estados Unidos siendo joven y se estableció como un plantador en Florida, donde parece que le fue muy bien. Durante la guerra sirvió con las tropas de Jackson y más tarde con las de Hood, donde alcanzó el grado de coronel. Cuando Lee depuso las armas, mi tío regresó a su plantación, donde permaneció 3 o 4 años. Hacia 1869 o 1860 regresó a Europa y adquirió una pequeña propiedad en Sussex, cerca de Horsham. Había amasado una considerable fortuna en los Estados Unidos y si se marchó de allí fue por su aversión a los negros y su disgusto por la política republicana de conceder la emancipación y el voto. Era un hombre muy particular, violento, irritable y muy mal hablado cuando se enfurecía y de carácter muy reservado. Durante todos los años que vivió en Horsham, no creo que jamás fuera a la ciudad. Tenía un huerto y 2 o 3 campos alrededor de su casa, y allí solía hacer ejercicio, aunque muchas veces no salía de su habitación en semanas enteras. Bebía mucho brandy, fumaba sin parar, pero no trataba con nadie y no quería amigos. Ni siquiera quería ver a su hermano. No le importaba verme a mí, y de hecho llegó a tomarme gusto porque la primera vez que me vio era un chaval de 12 años. Esto debió ser hacia 1878, cuando ya llevaba 8 o 9 años en Inglaterra. Le pidió a mi padre que me permitiera ir a vivir con él y se portó muy bien conmigo, a su manera. Cuando estaba sobrio le gustaba jugar al backgammon y a las damas y me nombró representante suyo ante la servidumbre y los proveedores, de manera que para cuando cumplí 16 años yo ya era el amo de la casa. Controlaba todas las llaves y podía ir a donde quisiera y hacer lo que me diera la gana, siempre que no invadiera su intimidad.
Había, sin embargo, una curiosa excepción, porque tenía un cuartito, una especie de trastero en el ático que siempre estaba cerrado y en el que no permitía que entrara yo ni ningún otro. Con la curiosidad propia de los chicos, yo había mirado más de una vez por la cerradura, pero nunca pude ver nada, aparte de la obligada colección de baúles y bultos viejos que es de esperar en una habitación así. Un día, esto fue en marzo de 1883, depositaron una carta con sello extranjero sobre la mesa del coronel. Era muy raro que recibiera cartas porque todas sus facturas las pagaba al contado y no tenía amigos de ninguna clase. De la India, dijo al cogerlo. Matasellos de Pondicherry, ¿qué puede ser esto? La abrió apresuradamente y del sobre cayeron 5 semillas de naranjas secas que tintinearon sobre la bandeja. Casi me eché a reír, pero la risa se me borró de los labios al ver la cara de mi tío. Tenía la boca abierta, los ojos saltones, la piel del color de la cera, y miraba fijamente al sobre que aún sostenía con su mano temblorosa. Ca, gimió, añadiendo luego: Dios mío, Dios mío, Dios mío, mis pecados me han alcanzado al fin. ¿Qué es esto, tío?, exclamé. La muerte, dijo él, y levantándose de la mesa, se retiró de su habitación, dejándome estremecido de horror. Recogí el sobre y vi garabateada en tinta roja sobre la solapa interior, encima del mismo engomado, la letra K repetida 3 veces. No había nada más, a excepción de las 5 semillas secas. ¿Cuál podría ser la razón de su incontenible espanto? Dejé la mesa del desayuno y al subir las escaleras me lo encontré bajando con una llave vieja y oxidada, que debía ser la del ático, en una mano, y una cajita de latón, como de caudales, en la otra. Pueden hacer lo que quieran, que aún les ganaré por la mano, dijo con un juramento. Dile a Mary que encienda hoy la chimenea de mi habitación y haz llamar a Fordham, el abogado de Horsham. Hice lo que me ordenaba, y cuando llegó el abogado me pidieron que subiera a la habitación. El fuego ardía vivamente, y en la rejilla había una masa de cenizas negras y algodonosas, como de papel quemado. A un lado, abierta y vacía, estaba tirada la caja de latón. Al mirar la caja, advertí con sobresalto que en la tapa estaba grabada la triple K que había leído en el sobre por la mañana. Quiero, John, que seas testigo de mi testamento, dijo mi tío. Dejo mi propiedad con todas sus ventajas e inconvenientes a mi hermano, tu padre, de quien sin duda la heredarás tú. Si puedes disfrutarla en paz, mejor para ti. Si ves que no puedes, sigue mi consejo, hijo mío, y déjasela a tu peor enemigo. Lamento dejaros un arma de 2 filos como esta, pero no sé qué giro tomarán los acontecimientos. Haz el favor de firmar el documento donde el señor Fordham te indique. Firmé el papel como se me indicó, y el abogado se lo llevó. Como puede usted suponer, este curioso incidente me causó una profunda impresión, y no hacía más que darle vueltas en la cabeza, sin conseguir sacar nada en limpio. No conseguía librarme de una vaga sensación de miedo, que dejó a su paso, aunque la sensación se fue debilitando con el paso de las semanas, y no sucedió nada que perturbara la rutina habitual de nuestras vidas. Sin embargo, pude observar un cambio en mi tío. Bebía más que nunca y estaba más insociable que de costumbre. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, con la puerta cerrada por dentro, pero a veces salía en una especie de frenesí alcohólico y se lanzaba fuera de la casa para recorrer el jardín con un revólver en la mano, gritando que él no tenía miedo a nadie y que no se dejaría acorralar, como una oveja en el redil, ni por hombres ni por diablos. Sin embargo, cuando se le pasaban los ataques, corría precipitadamente a la puerta, cerrándola y atrancándola, como quien ya no puede hacer frente a un terror que surge de las raíces mismas de su alma. En tales ocasiones he visto su rostro, incluso en días fríos, tan cubierto de sudor como si acabara de sacarlo del agua. Pues bien, para acabar con esto, señor Holmes, y no abusar de su paciencia, llegó una noche en la que hizo una de aquellas salidas de borracho y no regresó. Cuando salimos a buscarlo, lo encontramos tendido boca abajo en un pequeño estanque abierto de espuma verde
que hay en el extremo del jardín. No presentaba señales de violencia, y el agua tenía solo 2 palmos de profundidad, de manera que el jurado, teniendo en cuenta su fama de excéntrico, emitió un veredicto de suicidio. Pero yo, que sabía cómo se revelaba ante el nuevo pensamiento de la muerte, tuve muchas dificultades para convencerme de que había salido deliberadamente a buscarla. No obstante, el asunto quedó definitivamente zanjado, y mi padre entró en posesión de la finca y de unas 14,000 libras que mi tío tenía en el banco. Un momento, le interrumpió Holmes. Ya puedo anticipar que su declaración va a ser una de las más notables que jamás he escuchado. Déjeme anotar la fecha en que su tío recibió la carta y la fecha de su supuesto suicidio. La carta llegó el 10 de marzo de 1883. La muerte ocurrió 7 semanas después, la noche del 2 de mayo. Gracias, continúe por favor. Cuando mi padre se hizo cargo de la finca de Horsham, por indicación mía, llevó a cabo una minuciosa inspección del ático que siempre había permanecido cerrado. Encontramos allí la caja de latón, aunque su contenido había sido destruido. En el interior de la tapa, una etiqueta de papel con las iniciales triple K repetidas una vez más y las palabras cartas, informes, recibos y registro escritas debajo. Suponemos que esto indicaba la naturaleza de los papeles que había destruido el coronel Openshaw. Por lo demás, no había en el ático nada de mayor importancia, aparte de muchísimos papeles revueltos y cuadernos con anotaciones de la vida de mi tío en los Estados Unidos. Algunos eran de la época de la guerra y demostraban que había cumplido bien con su deber y que había ganado fama de soldado valeroso. Otros llevaban fecha del periodo de reconstrucción de los estados del sur y trataban principalmente de política, resultando evidente que había participado de manera destacada en la oposición de los políticos especuladores que habían llegado del norte. Pues bien, a principios del 84, y cuando mi padre se trasladó a vivir a Horsham, y todo fue muy bien, hasta enero del 85. 4 días después del Año Nuevo, oí a mi padre lanzar un fuerte grito de sorpresa cuando nos disponíamos a desayunar. Allí estaba sentado, con un sobre recién abierto en la mano y 5 semillas de naranjas secas en la palma extendida en la otra. Siempre se había reído de lo que él llamaba mi disparatada historia sobre el coronel, pero ahora que a él le sucedía lo mismo, se veía muy asustado y desconcertado. Caramba, ¿qué demonios quiere decir esto, John?, tartamudeó. A mí se me había vuelto de plomo el corazón. Es la triple K, dije. Mi padre miró al interior del sobre. Eso mismo, exclamó. Aquí están las letras. ¿Pero qué es lo que hay escrito encima? Deja los papeles en el reloj del sol, leí mirando por encima de su hombro. ¿Qué papeles? ¿Qué reloj del sol? El reloj del sol del jardín, no hay otro, dije yo. Pues los papeles deben de ser los que mi tío destruyó. Ah, dijo él echando mano a todo su valor. Aquí estamos en un país civilizado y no aceptamos esta clase de estupideces. ¿De dónde viene este sobre? ¿De dónde? Respondí mirando el matasellos. Una broma de mal gusto, dijo él. ¿Qué tengo yo que ver con relojes de sol y papeles? No pienso hacer caso de esta tontería. Yo, desde luego, hablaría con la policía, dije, para que se rían de mí por haberme asustado. No, nada de eso. Bueno, deja que lo haga yo. No, te lo prohíbo. No pienso armar ningún alboroto por semejante idiotez. De nada me valió discutir con él, pues siempre fue muy obstinado. Sin embargo, a mí se me llenó el corazón de malos presagios. Al tercer día después de la llegada de la carta, mi padre se marchó de casa para visitar a un viejo amigo suyo, el mayor Freebody, que está al mano de uno de los cuarteles de Portsdown Hill. Me alegré de que se fuera, porque me parecía que cuanto más se alejara de la casa, más se alejaría del peligro. Pero en esto me equivoqué. Al segundo día de su ausencia recibí un telegrama del mayor rogándome que acudiera cuanto antes. Mi padre había caído en uno de los profundos pozos de cal que abundan en la zona y se encontraba en coma,
con el cráneo roto. Acudí a toda prisa, pero expiró sin recuperar el conocimiento. Según parece, regresaba de Fareham al atardecer, y como no conocía la región y el pozo estaba sin vallar, el jurado no vaciló en emitir un veredicto de muerte por causas accidentales. Por muy cuidadosamente que examiné todos los hechos relacionados con su muerte, fui incapaz de encontrar nada que sugiriera la idea del asesinato. No había señales de violencia, ni huellas de pisadas, ni robo, ni se habían visto desconocidos por los caminos. Y sin embargo no necesito decirles que no me quedé tranquilo, ni mucho menos, ya que estaba casi convencido de que había sido víctima de algún siniestro complot. De esta manera tan macabra, entré en posesión de mi herencia. Se preguntará usted por qué no me deshice de ella. La respuesta es que estaba convencida de que nuestros apuros se derivaban de algún episodio de la vida de mi tío, y que el peligro será tan apremiante en una casa como en otra. Mi pobre padre halló su fin en enero del 85, y desde entonces han transcurrido 2 años y 8 meses. Durante este tiempo he vivido feliz en Horsham y había comenzado a albergar esperanzas de que la maldición se hubiera alejado de mi familia, habiéndose extinguido con la anterior generación. Sin embargo, había sentido tranquilidad demasiado pronto. Ayer por la mañana cayó el golpe, exactamente de la misma forma en que cayó sobre mi padre. El joven sacó de su chaleco un sobre arrugado y volcándolo sobre la mesa dejó caer 5 pequeñas semillas de naranja secas. Este es el sobre, prosiguió. El matasellos es de Londres, sector este. Dentro están las mismas palabras que aparecían en el mensaje que recibió mi padre. 3 letras K y luego deja los papeles en el reloj del sol. ¿Y qué ha hecho usted?, preguntó Holmes. Nada. ¿Nada? A decir verdad, hundió la cabeza entre sus blancas y delgadas manos. Me sentí indefenso. Me sentí como uno de esos pobres conejos cuando la serpiente avanza reptando hacia él. Me parece estar en las garras de algún mal irresistible e inexorable del que ninguna precaución puede salvarme. No, exclamó Holmes. Tiene usted que actuar, hombre. No está perdido. Solo la energía le puede salvar. No es momento de entregarse a la desesperación. He acudido a la policía. ¿Ah, sí? Pero escucharon mi relato con una sonrisa. Estoy convencido de que el inspector ha llegado a la conclusión de que lo de las cartas era una broma y que las muertes de mis parientes fueron simples accidentes, como dictaminó el jurado, y que no guardan relación con los mensajes. Holmes agitó en el aire los puños cerrados. ¡Qué increíble imbecilidad!, exclamó. Sin embargo, me han asignado un agente que puede permanecer en la casa conmigo. ¿Ha venido con usted esta noche? No, sus órdenes son permanecer en la casa. Holmes volvió a gesticular en el aire. ¿Por qué ha acudido usted a mí?, preguntó. Y sobre todo, ¿por qué no vino inmediatamente? No sabía nada de usted hasta hoy. Le hablé al mayor Pendergast de mi problema y él me aconsejó que acudiera a usted. Lo cierto es que han pasado 2 días desde que recibió usted la carta. Deberíamos habernos puesto en acción antes. Supongo que no tiene usted más datos que los que ha expuesto. Ningún detalle que pudiera sernos de utilidad. Hay una cosa, dijo Jonathan Shaw. Rebuscó en el bolsillo de la chaqueta y sacó un trozo de papel azulado y descolorido que extendió sobre la mesa diciendo: creo recordar vagamente que el día en el que mi tío quemó los papeles, me pareció observar que los bordes sin quemar se quemaban entre las cenizas. Eran de este mismo color. Encontré esta hoja en el suelo de su habitación y me inclino a pensar que puede tratarse de uno de aquellos papeles, que probablemente se cayó de entre los otros y de este modo se escapó de la destrucción. Aparte de que en él se mencionan las semillas, no creo que nos ayude mucho. Yo opino que se trata de una página de un diario privado. La letra es, sin lugar a dudas, de mi tío. Holmes cambió de sitio la lámpara y los dos nos inclinamos sobre la hoja de papel, cuyo borde rasgado indicaba que efectivamente había sido arrancada de un cuaderno. El encabezamiento decía marzo de 1869
y debajo se leían las siguientes y enigmáticas anotaciones. 4. Vino Hudson, lo mismo de siempre. 7. Enviadas semillas a Macaulay para Maurice Swain de St. Augustine. 9. Macaulay se largó. 10. John Swain se largó. 11. Visita a Paramore. Todo va bien. Gracias, dijo Holmes doblando el papel y devolviéndoselo a nuestro visitante. Y ahora no debe usted perder un instante por nada del mundo. No podemos perder tiempo ni para discutir lo que me acaba de contar. Tiene que volver a casa inmediatamente y ponerse en acción. ¿Y qué debo hacer? Solo puede hacer una cosa y tiene que hacerla de inmediato. Tiene que meter esta hoja de papel que nos ha enseñado en la caja de latón que antes ha descrito. Debe incluir una nota explicando que todos los demás papeles los quemó su tío y que este es el único que queda. Debe expresarlo de una forma que resulte convincente. Una vez hecho esto, ponga la caja encima del reloj del sol, tal como le han indicado. ¿Ha comprendido? Perfectamente. Por el momento no piense en venganzas ni nada por el estilo. Creo que esto podremos lograrlo por medio de la ley. Pero antes tenemos que tejer nuestra red, mientras que la de ellos ya está tejida. Lo primero en lo que hay que pensar es en alejar el peligro inminente que le amenaza. Lo segundo, en resolver el misterio y castigar a los culpables. Muchas gracias, dijo el joven, levantándose y poniéndose el impermeable. Me ha dado usted nueva vida y esperanza. Le aseguro que haré lo que usted dice. No pierda un instante. Y sobre todo, tenga cuidado mientras tanto, porque no me cabe ninguna duda de que corre usted un peligro real e inminente. ¿Cómo piensa volver? En tren, desde Waterloo. Aún no son las 9. Las calles estarán llenas de gente, así que confío en que estará usted a salvo. Sin embargo, toda precaución es poca. Voy armado. Eso está muy bien. Mañana me pondré a trabajar en su caso. Entonces, ¿lo veré en Horsham? No. Su secreto se oculta en Londres. Es aquí donde lo buscaré. Entonces vendré yo a verle dentro de 1 o 2 días y le traeré noticias de la caja y los papeles. Seguiré su consejo al pie de la letra. Las manos y se marchó. Fuera, el viento seguía rugiendo y la lluvia golpeaba y salpicaba en las ventanas. Aquella extraña y disparatada historia parecía habernos llegado arrastrada por los elementos enfurecidos, como si la tempestad nos hubiera arrojado a la cara un manojo de algas. Y ahora parecía que los elementos se la habían tragado de nuevo. Sherlock Holmes permaneció un buen rato sentado en silencio, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos clavados en el rojo esplendor del fuego. Luego encendió su pipa y, echándose hacia atrás en su asiento, se quedó contemplando los anillos del humo a su lado que se perseguían unos a otros hasta el techo. Creo, Watson, que entre todos nuestros casos no ha habido ninguno más fantástico que este, dijo por fin, exceptuando tal vez el signo de los 4. Bueno, sí, exceptuando tal vez ese. Aún así me parece que este John Openshaw se enfrenta a mayores peligros que los Schlotto. Pero entonces ya tiene una conclusión concreta acerca de la naturaleza de estos peligros, pregunté. No existe duda alguna sobre su naturaleza, respondió. ¿Cuáles son, pues? ¿Quién es este Triple K? ¿Y por qué persigue a esta desdichada familia? Sherlock Holmes cerró los ojos y colocó los codos sobre los brazos de su butaca, juntando las puntas de los dedos. El razonador ideal, comentó, cuando se le ha mostrado un solo hecho con todas sus implicaciones, debería deducir de él no solo toda la cadena de acontecimientos que condujeron al hecho, sino también todos los resultados que derivan del mismo. Así como Cuvier hubiera podido describir correctamente a un animal con solo examinar un único hueso. El observador que ha comprendido a la perfección un eslabón de una serie de incidentes debería ser capaz de enumerar correctamente todos los demás, tanto anteriores como posteriores. Aún no tenemos conciencia de los resultados que se puedan obtener tan solo mediante la razón. Se pueden resolver en el estudio problemas que han derrotado a todos los que han buscado la solución con la ayuda de los sentidos. Sin embargo, para llevar este arte a sus niveles más altos,
Es necesario que el razonador sepa utilizar todos los datos que han llegado a su conocimiento, y esto implica, como fácilmente comprenderá usted, poseer un conocimiento total, cosa muy poco corriente, aún en estos tiempos de libertad educativa y enciclopedias. Sin embargo, no es imposible que un hombre posea todos los conocimientos que pueden resultarles útiles en su trabajo, y esto es lo que yo he procurado hacer en mi caso. Si no recuerdo mal, en los primeros tiempos de nuestra amistad, usted definió mis límites de un modo muy preciso. Sí, respondí echándome a reír. Era un documento muy curioso. Recuerdo que en filosofía, astronomía y política le puse un 0, en botánica regular, en geología conocimientos profundos, en lo que respecta a manchas de barro de cualquier zona a 50 millas a la redonda de Londres, en química excéntrico, en anatomía poco sistemático, en literatura sensacionalista y en historia del crimen único. Violinista, boxeador, esgrimista, abogado y autoenvenenador a base de cocaína y tabaco. Creo que estos eran los aspectos principales de mi análisis. Holmes sonrió al escuchar el último apartado. Muy bien, dijo. Digo ahora, como dije entonces, que uno debe amueblar el pequeño ático de su cerebro con todo lo que es probable que vaya a utilizar, y que el resto puede dejarlo guardado en el desván de la biblioteca, de donde puede sacarlo si lo necesita. Ahora bien, para un caso como el que nos han planteado esta noche, es evidente que tenemos que poner en juego todos nuestros recursos. Haga el favor de pasarme la letra K de la enciclopedia americana que hay en ese estante junto a usted. Gracias. Ahora consideremos la situación y veamos lo que se puede deducir de ella. En primer lugar, podemos comenzar por la suposición de que el coronel Openshaw tenía muy buenas razones para marcharse de los Estados Unidos. Los hombres de su edad no cambian de golpe todas sus costumbres y abandonan de buena gama el clima delicioso de la Florida por una vida solitaria en un pueblecito inglés. Una vez en Inglaterra, su extremado apego a la soledad sugiere la idea de que tenía miedo de alguien o de algo. Así que podemos adoptar como hipótesis de trabajo que fue el miedo a alguien o a algo lo que le hizo abandonar los Estados Unidos. ¿Qué era lo que temía? Eso solo podemos deducirlo de las misteriosas cartas que recibieron él y sus herederos. ¿Recuerda usted de dónde eran los matasellos de dichas cartas? El primero era de Pondicherry, el segundo de Dundee y el tercero de Londres, del este de Londres. ¿Qué deduce usted de eso? Todos son puertos de mar. El que escribió las cartas estaba a bordo de un barco. Excelente, ya tenemos una pista. No cabe duda de que es probable, muy probable, que el remitente se encontrara a bordo de un barco. Y ahora, consideremos otro aspecto. En el caso de Pondicherry transcurrieron 7 semanas entre la amenaza y su ejecución. En el de Dundee solo 3 o 4 días. ¿Qué le sugiere eso? La distancia a recorrer era mayor, pero también la carta venía más lejos. Entonces no lo entiendo. Existe por lo menos una posibilidad de que el barco en el que va nuestro hombre u hombres sea un barco de vela. Parece como si siempre enviaran su curioso aviso o prenda por delante de ellos cuando salían a cumplir su misión. Ya ve el poco tiempo transcurrido entre el crimen y la advertencia cuando ésta vino de Dundee. Si hubieran venido de Pondicherry en un vapor, habrían llegado al mismo tiempo que la carta, y sin embargo transcurrieron 7 semanas. Creo que esas 7 semanas representan la diferencia entre el vapor que trajo la carta y el velero que trajo al remitente. Es posible. Más que eso, es probable. Y ahora comprenderá usted la urgencia mortal de este nuevo caso y por qué insistí en que el joven Openshaw tomara precauciones. El golpe siempre se ha producido al cabo del tiempo necesario para que los remitentes recorran la distancia, pero esta vez la carta viene de Londres y por tanto no podemos contar con ningún retraso. Dios mío, exclamé. ¿Qué puede significar esta implacable persecución? Es evidente que los papeles que Openshaw conservaba tienen importancia vital para la persona o las personas que viajan en el velero.
Creo que está muy claro que deben de ser más de uno. Un hombre solo no habría podido cometer 2 asesinatos de manera que engañasen a un jurado de instrucción. Deben ser varios y tienen que ser gente decidida y de muchos recursos. Están dispuestos a hacerse con esos papeles, sea quien sea el que los tenga en su poder. Así que, como ve, Triple K no corresponde a las iniciales de un individuo, sino a las siglas de una organización. ¿Pero de qué organización? Nunca ha oído hablar usted. Sherlock Holmes se echó hacia adelante y bajó la voz. Nunca ha oído hablar usted del Ku Klux Klan. Nunca. Entonces, pasó las hojas del libro que tenía sobre las rodillas. Aquí está, dijo por fin. Ku Klux Klan, palabra que se deriva del sonido producido al martillar un rifle. Esta terrible sociedad secreta fue fundada en los estados del sur por excombatientes del ejército confederado después de la guerra civil y rápidamente fueron surgiendo agrupaciones locales en diferentes partes del país, en especial en Tennessee, Luisiana, las Carolinas, Georgia y Florida. Empleaba la fuerza con fines políticos, sobre todo para aterrorizar a los votantes negros y para asesinar o expulsar del país a los que se oponían a sus ideas. Sus ataques solían ir prevenidos de una advertencia que se enviaba a la víctima bajo alguna forma extravagante pero reconocible. En algunas partes un ramito de hojas de roble, en otras semillas de melón o de naranja. Al recibir aviso, la víctima podía elegir entre abjurar públicamente de su postura anterior o huir del país. Si se atrevía a hacer frente a la amenaza, encontraba indefectiblemente la muerte. Por lo general, de alguna modo extraña e imprevista. La organización de la sociedad era tan perfecta y sus métodos tan sistemáticos que prácticamente no se conoce ningún caso de alguien que se enfrentara a ella y quedara impune, ni que se llegara a identificar a los autores de ninguna de las agresiones. La organización funcionó activamente durante algunos años, a pesar de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y de amplios sectores de la comunidad sureña. Pero en el año 1869, el movimiento se extinguió de golpe, aunque desde entonces se han producido algunos regimientos esporádicos de prácticas similares. Se habrá dado cuenta, dijo Holmes dejando el libro, de que la repentina disolución de la sociedad coincidió con la desaparición de Openshaw, que se marchó a América con sus papeles. Podría existir una relación de causa y efecto. No es de extrañar que él y su familia se vean acausados por agentes implacables. Como comprenderá, estos registros y diarios podrían implicar a algunos de los personajes más destacados del sur, y puede que muchos de ellos no puedan dormir tranquilos hasta que los recuperen. Entonces la página que hemos visto es lo que parecía. Si no recuerdo mal, decía enviadas semillas a B y C, es decir, que la sociedad les envió su aviso. Luego, en sucesivas anotaciones se dice que A y B se largaron, supongo que de la región, y por último que C recibió una visita. Me temo que con consecuencias funestas para el tal C. Bien, doctor. Creo que podemos arrojar un poco de luz sobre estas tinieblas, y creo que la única oportunidad que tiene el joven Openshaw, mientras tanto, es hacer lo que he dicho. Por esta noche no podemos hacer ni decir nada más, así que pásame mi violín y procuremos olvidar durante media hora el mal tiempo y las acciones, aún peores, de nuestros semejantes. La mañana apareció despejada y el sol brillaba con luminosidad atenuada por la neblina que envuelve a la gran ciudad. Sherlock Holmes ya estaba desayunando cuando yo bajé. Perdone que no le haya esperado, dijo. Presiento que voy a estar muy atareado con este asunto del joven Openshaw. ¿Qué pasos piensa dar?, pregunté. Dependerá más que nada del resultado de mis primeras averiguaciones. Puede que después de todo tenga que ir a Horsham. ¿Es que no piensa empezar por ahí? No, empezaré por la City. Toque la campanilla y la doncella le traerá el café. Mientras aguardaba, cogí de la mesa el periódico, aún sin abrir, y le eché una ojeada.
Mi mirada se clavó en unos titulares que me helaron el corazón. «Holmes», exclamé. «Ya es demasiado tarde». «Vaya», dijo él dejando su taza en la mesa. «Me lo temía. ¿Cómo ha sido?» Hablaba con tranquilidad, pero pude darme cuenta de que estaba profundamente afectado. Acabo de tropezarme con el nombre de Openshaw y el titular «Tragedia junto al puente de Waterloo». Aquí está la crónica. Entre las 9 y las 10 de la pasada noche, el agente de policía Cook de la División H de servicio en las proximidades del puente de Waterloo oyó un grito que pedía socorro y un chapoteo en el agua. Sin embargo, la noche era sumamente oscura y tormentosa, por lo que a pesar de la ayuda de varios transeúntes, resultó imposible efectuar el rescate. No obstante, se dio la alarma y con la ayuda de la policía fluvial se consiguió por fin recuperar el cuerpo, que resultó ser de un joven caballero cuyo nombre, según se deduce de un sobre que llevaba en el bolsillo, era John Openshaw y que residía cerca de Horsham. Se supone que debía ir corriendo para tomar un último tren de la estación de Waterloo y que debido a las prisas y la oscuridad reinante, se salió del camino y cayó por el borde de uno de los pequeños embarcaderos para los barcos fluviales. El cuerpo no presenta señales de violencia y parece fuera de dudas que el fallecido fue víctima de un desdichado accidente que debería servir para llamar la atención de nuestras autoridades acerca del estado en el que se encuentran los embarcaderos del río. Permanecimos sentidos en silencio durante unos minutos y jamás había visto a Holmes tan alterado y deprimido como entonces. «Esto hiere mi orgullo, Watson», dijo por fin. «Ya sé que es un sentimiento mezquino, pero hiere mi orgullo. Esto se ha convertido en un asunto personal, y si Dios me da salud, le echaré guante a esa cuadrilla. Pensar que ocurrió a mí en busca de ayuda y que yo le envié a la muerte». Se levantó de un salto y empezó a dar zancadas por la habitación, presa de una agitación incontrolable. En sus enjutas mejillas cubiertas de rubor y sin dejar de abrir y cerrar nerviosamente sus largas y delgadas manos. «Tienen que ser astutos como demonios», exclamó al fin. «¿Cómo se las arreglaron para desviarla hasta allí? El embarcadero no está en el camino directo a la estación. No cabe duda de que el puente, a pesar de la noche que hacía, debía estar demasiado lleno de gente para sus propósitos. Bueno, Watson, ya veremos quién vence la larga. Voy a salir. ¿A ver a la policía?» «No. Yo seré mi propia policía. Cuando yo haya tendido mi red, podrán hacerse cargo de las moscas, pero no antes». Pasé todo el día dedicado a mis tareas profesionales y no regresé a Baker Street hasta bien entrada la noche. Sherlock Holmes no había vuelto aún. Eran casi las 10 cuando llegó con un aspecto pálido y agotado. Se acercó al aparador, arrancó un trozo de pan de la hogaza y lo devoró ávidamente, ayudándolo a pasar con un gran trago de agua. «¿Viene usted hambriento?», comenté. «Muerto de hambre. Se me olvidó comer. No había comido nada desde el desayuno. Nada, ni un bocado. No he tenido tiempo de pensar en ello». «¿Y cómo le ha ido?». «Bien». «¿Tiene usted una pista?». «Los tengo en la palma de la mano. La muerte del joven Openshaw no quedará sin venganza. Escuche, Watson, vamos a marcarlos con su propia marca diabólica. ¿Qué le parece la idea?». «¿A qué se refiere?». Tomó del aparador una naranja, la hizo pedazos y exprimió las semillas sobre la mesa. Cogió 5 de ellas y las metió en un sobre. En la parte interior de la solapa escribió «de S.H. a J.C». Luego la cerró y escribió la dirección: Capitán Calhoun, barco Lone Star, Savannah, Georgia. «Le estará esperando cuando llegue a puerto», dijo riendo por lo bajo. «Eso le quitará el sueño por la noche. Será un anuncio de lo que le espera, tan seguro como lo fue para Openshaw». «¿Y quién es este Capitán Calhoun?». «El jefe de la banda». «Cogeré a los otros, pero primero a él». «¿Cómo lo ha localizado?».
sacó de su bolsillo un gran pliego de papel completamente cubierto de fechas y nombres. He pasado todo el día, explicó, en los registros de Lloyd's, examinando periódicos atrasados y siguiendo las andanzas de todos los barcos que atracaron en Pondicherry en enero y febrero del 83. Había 36 barcos de buen tonelaje que pasaron por allí durante esos meses. Uno de ellos, el Lone Star, me llamó inmediatamente la atención porque, aunque figuraba como procedente de Londres, el nombre Estrella Solitaria es el mismo que se aplica a uno de los estados de la Unión. Texas, creo. No sé muy bien cuál, pero estaba seguro de que el barco era de origen de los Estados Unidos. ¿Y después qué? Busqué en los registros de Dundee y cuando comprobé que el Lone Star había estado allí en enero del 85, mi sospecha se convirtió en certeza. Pregunté entonces qué barcos estaban atracados ahora mismo en el puerto de Londres. Y el Lone Star había llegado la semana pasada. Me fui hasta el muelle Albert y descubrí que había zarpado con la marea de esta semana rumbo a su puerto de origen, Savannah. Telegrafié a Gravesend y me dijeron que había pasado por allí hacía un buen rato. Como sopla viento del este, no me cabe duda de que ahora debe haber dejado atrás los Goodwins y no estará lejos de la isla de White. ¿Y qué va a hacer ahora? O ya les tengo la mano puesta encima. Me he enterado de que él y los dos contramaestres son los únicos norteamericanos que hay a bordo. Los demás son finlandeses y alemanes. También he sabido que los tres pasaron la noche fuera del barco. Me lo contó el estibador que estuvo subiendo su cargamento. Pero cuando el velero llegue a Savannah, el vapor correo habrá llevado esta carta y el telégrafo habrá informado a la policía de Savannah que estos tres caballeros son reclamados aquí para responder a una acusación de asesinato. Sin embargo, siempre existe una grieta hasta en el mejor trazado de los planes humanos, y los asesinos de John Openshaw no recibirían nunca las semillas de naranja que les habrían anunciado que otra persona, tan astuta y decidida como ellos, les iba siguiendo la pista. Las tormentas equinocciales de aquel año fueron muy prolongadas y violentas. Durante semanas esperamos noticias del Lone Star de Savannah, pero no nos llegó ninguna. Por fin nos enteramos de que en algún punto del Atlántico se había avistado el codaste destrozado de una lancha zarandeado por las olas, que llevaba grabadas las letras LS. Y eso es todo lo más que llegamos nunca a saber del destino final del Lone Star.